Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y bienvenidos al curso de Historia. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? La sociedad egipcia. ¿Ya chicos? Vamos a hablar un poco de la sociedad egipcia, cómo surge la sociedad egipcia. Pero para hablar un poco de la sociedad egipcia hay que ponernos en contexto, ¿no es cierto? ¿En qué contexto estamos, profesor? Bueno, estamos en el contexto de las sociedades esclavistas. Ya hemos visto un poco de cómo se caracteriza las sociedades esclavistas, de cómo, digamos, surgen las sociedades esclavistas. Hay que reconocer algo, ¿no? Que las sociedades esclavistas surgen en el Medio Oriente, ¿no? Pero antes de que surjan las sociedades esclavistas en el Medio Oriente, pasó la revolución neolítica. La revolución neolítica es pasar de una economía depredadora a una economía productiva, porque ahora se va a cultivar, ahora se va a practicar la ganadería. Y así van apareciendo las primeras ciudades, después las primeras ciudades-estados, ¿ya? Y después vimos Mesopotamia, cómo esa primera gran ciudad-estado, cómo se desarrollaba, ¿ya chicos? Y la primera gran ciudad-estado aparece, ¿en dónde? En el Medio Oriente, justamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Mesopotamia. Pero ahora vamos a ver, aparte del Medio Oriente, va a aparecer en otro continente otra gran sociedad. Otra gran sociedad. ¿A qué sociedad me estoy refiriendo? A la sociedad egipcia. ¿Ya chicos? Comencemos. Miren, la ubicación geográfica de la sociedad egipcia, profesor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? En África, en el continente africano. Ahí estamos ubicados. Ahí arranca la sociedad egipcia. ¿Pero en qué parte de la África, profesor? Al norte de África, al noreste de África. Mira, acá está. Al noreste de África, se encuentra o va a surgir la sociedad egipcia, ¿ya? Va a surgir la sociedad egipcia, al noreste de África. Profesor, pero ahí, en el noreste de África, va a haber un gran río que va a beneficiar, que va a hacer que crezca la sociedad egipcia. Profesor, ¿cómo se llama ese río? El río se llama el río Nilo. El río Nilo va a ser uno de los principales recursos que va a tener la sociedad egipcia, ¿ya? Como Mesopotamia tuvo sus dos ríos, Éufrates y Tigris, África va a tener el río Nilo como principal fuente de energía, básicamente para su agricultura, ¿ya? Y este río Nilo le va a beneficiar entre otros factores económicos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Mira, entonces, río Nilo ligado a la sociedad egipcia, ¿ya? Río Nilo ligado a la sociedad egipcia. Profesor, estas primeras ciudades van a surgir en el río, ¿no es cierto? Las primeras ciudades, digamos, en el mundo van a estar cerca del río. ¿Por qué? Porque el río va a ser una de las principales fuentes de energía para favorecer en su agricultura. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la actividad económica más importante de la sociedad egipcia? La agricultura. La agricultura va a ser, digamos, la actividad económica más importante de la sociedad egipcia. Ellos ya venían teniendo el conocimiento de la agricultura, y ya cuando se instala la sociedad egipcia, ya plantean técnicas, ya tienen algunos conocimientos, ya dominan la agricultura. Como ya dominan la agricultura, pues su fuente de energía va a ser esta actividad económica, la agricultura. Chicos, la agricultura, los que cultivaban la tierra eran llamados los feyas, ¿ya? Los feyas eran los campesinos en la sociedad egipcia, ¿ya? Los feyas eran los campesinos en la sociedad egipcia, ¿ya chicos? Entonces, profesor, por lo cual tenían varias técnicas de agricultura, como ya le venían diciendo, ellos ya venían cultivando esta práctica de la agricultura hace mucho tiempo. Recuerda, la luna fértil, genial, recuerda la luna fértil. En la luna fértil también estaba incluida parte del África, ¿ya? La luna fértil estaba incluida parte del África, o sea, que ya tenían conocimiento de esta práctica de la agricultura. Por lo tanto, desarrollan algunas técnicas. ¿Cómo cuáles, profesor? ¿Qué técnica desarrollan? El agua artificial y la planificación laboral en periodos. Ellos entendían muy bien la geografía. ¿Por qué? Sabían cuándo era la crecida de los ríos, y cuando se crecían los ríos, ellos sabían muy bien que no se podía cultivar. Y cuando los ríos, digamos, seguían solamente su cauce, pues era el momento de cultivar. O sea, entendían bien en qué periodos cultivar y en qué periodos no. Chicos, entonces la planificación laboral en periodos. Y eso también les sirvió para elaborar uno de los primeros calendarios, ¿ya? Los calendarios solares. Pero lo vamos a ver entre unos momentos, ¿ya? Listo.
Se cultiva. ¿Qué se va a cultivar? Básicamente trigo, cebada, lino, fruta, hortalizas y papiro. ¿Ya? Papiro. Papiro que va a ser utilizado después. ¿Para qué, profesor? Papiro va a ser utilizado después ¿para qué? Para la elaboración de la escritura. En el papiro se van a elaborar... Profesor, sociedad. ¿Qué sociedad nos encontramos? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Una sociedad clasista. Ya lo hemos dicho en la clase pasada, ¿no es cierto? Las sociedades clasistas, ¿qué son? Las sociedades por clases. Recuérdalo siempre, las sociedades clasistas son sociedades por clases, ¿ya? Sociedades por clases. Y la fuente de trabajo va a ser genial, el esclavo, ¿ya? La fuente de trabajo va a ser el esclavo. Profesor, hablemos un poco de la distribución de la sociedad. En la cabeza, ¿quién se encontraba? En la cabeza, ¿quién se encuentra? Pues el faraón. El faraón es ¿quién, profesor? Es el gobernador absoluto ¿de dónde? De Egipto. El faraón es el gobernador absoluto de Egipto, ¿ya? Es el gobernador absoluto, o sea, es el único que gobierna todo el territorio de Egipto. ¿Qué viene, profesor? Los sacerdotes y los nobles. Sacerdotes y nobles. Sacerdotes y nobles, sacerdotes, sabiduría, conocimiento, digamos, el conocimiento, digamos, más profundo de los dioses, ¿no? Que tenía el conocimiento más profundo de los dioses, ¿ya? Y administración del templo. Este sacerdote que tenía un conocimiento más profundo de los dioses, pues tenía, digamos, el deber de administrar los templos. ¿De quiénes eran esos templos? Pues el templo para los dioses. Recuerda, si yo quiero que me respeten, si yo quiero que respete también la religión que yo profeso, pues tengo que construir grandes templos religiosos para que vaya la población a adorar a esos dioses. Entonces, para que vean que no estamos, digamos, engañándoles, diciéndoles, hoy no, creen en esta religión, pero tenemos que, digamos, tienen que construir templos religiosos para que la población vaya y adore a esos dioses, ¿ya? Entonces se van a construir grandes templos. Y, profesor, ¿quiénes construyen esos grandes templos? ¿Quiénes los construye, pues? Muy bien, los esclavos. Listo. Profesor, noble, ejecución de las obras públicas y el cobro de impuestos. Los nobles se va a encargar de las ejecuciones de las obras públicas. O sea, se va a encargar, digamos, de ver que esté yendo bien o que se esté ejecutando bien las órdenes dadas por el faraón, ¿ya? Ese papel va a cumplir los nobles. Y también los nobles van a cumplir el papel del cobro de impuestos, ¿ya? A las personas libres, a las personas que no son consideradas esclavos, se le va a cobrar impuestos, ¿ya? Se le va a cobrar impuestos. ¿Quién se encargaba de ese cobro de impuestos? Pues los nobles. ¿Ya, chicos? Pues los nobles. Listo. Funcionarios y escribas. Los funcionarios y escribas básicamente se caracterizaban por saber leer, escribir y por ser calculistas, ¿ya? Digamos, son los intelectuales, son la gente pensante de la sociedad egipcia, ¿ya? Los funcionarios y escribas son la gente pensante. ¿Por qué? Porque ellos son los que sabían leer, los que sabían escribir y lo que eran los calculistas, o sea, lo que armaban las estrategias, ¿ya? Lo que le daban consejos al faraón, qué acciones debía tomar y qué acciones no, ¿ya? Eso era el papel de los escribas y funcionarios, ¿ya, chicos? Después vienen los comerciantes y artesanos, los hombres libres de la sociedad egipcia, los comerciantes y los artesanos, que básicamente vendían en barco y caravanas. Cuando la sociedad egipcia se va expandiendo, pues uno de los principales modos de comercio se va a hacer en caravanas. Se van a ir de población en población para armar caravanas de mercancías para que se puedan intercambiar los productos entre unos y otros, ¿ya? Profesor, ahí también se va a enriquecer la cultura egipcia. Recuerda que el comercio es uno de los, aparte de generar ingresos a una familia, o aparte de generar ingresos a una persona, el comercio es uno de los, factores principales en la cual una cultura se va enriqueciendo, ¿ya? Se va enriqueciendo, porque ahí vas conociendo, otras culturas, otros idiomas, otra forma de vida, y esto va a favorecer a una sociedad, ¿ya? Eso va a favorecer necesariamente a una sociedad, ¿ya, chicos? Listo. Después tenemos a los campesinos. Los campesinos dedicados ¿a qué, profesor? A la vida agrícola, ¿ya? Los campesinos dedicados a la vida agrícola, ¿ya? Y después, por último, los esclavos. Pues no, los esclavos. Los esclavos que servían al faraón
en diferentes tareas. Los esclavos, como dicen, no podían estar en diferentes tareas. Ellos se podían dedicar a cualquier cosa que el faraón, digamos, los mandase. Básicamente, los esclavos eran para construir, eran los principales que construían los templos, que construían, digamos, las pirámides, que después vamos a ir viendo, ¿ya, chicos? Entonces, los esclavos son los que realizan la fuerza bruta, ¿ya? La fuerza bruta en la sociedad egipcia, ¿ya? Listo. Tenemos un poco acá de cómo se desenvuelve la sociedad egipcia, ya, de cómo se desenvuelve la sociedad egipcia. Ahora vamos a ver un poco, entendamos un poco cómo ha ido evolucionando, cuál fue su evolución histórica de esa sociedad egipcia, ya. Vamos a comenzar por el periodo predinástico, ya. Profesor, ¿y la palabra pre? ¿Qué es la palabra pre? También lo hemos observado, la palabra pre es antes de, ya. Pre es antes de. Profesor, antes de una dinastía, ¿ya? Antes de una dinastía, por eso se llama periodo predinástico, antes de una dinastía. La dinastía es un grupo familiar en la cual controla una sociedad o un estado, ¿ya, chicos? Esa es la dinastía. Entonces, antes de una dinastía, ¿cómo estaba gobernada la sociedad egipcia? Pues de esta manera, abarcó los años de 4500 a 3000 a.C., ¿ya? Abarcó los años de 4500 a 3000 a.C. Profesor, aparece la escritura jeroglífica. Aparece la escritura jeroglífica. ¡Wow! La escritura jeroglífica. Recuerda que en Mesopotamia, ¿qué escritura era? Cuneiforme. Sí, cuneiforme. Esta escritura cuneiforme apareció en Mesopotamia. Pero acá, en Egipto, aparece la famosa escritura jeroglífica, ¿ya? Jeroglífica, ¿ya? La escritura jeroglífica. Esta escritura jeroglífica, profesor, digamos, va a tener cierta redundancia, cierta importancia en la sociedad egipcia, porque va a ser la forma de comunicación con el pueblo egipcio, ¿ya? Va a ser la forma de comunicación con el pueblo egipcio. Además, estas figuras jeroglíficas representan diseños, digamos, propios diseños, dibujos de la vida cotidiana de la gente o de las sociedades egipcias, ¿ya? De las sociedades egipcias. Entonces, es una escritura muy importante en nuestra historia. ¿En dónde aparece la escritura jeroglífica en la sociedad egipcia? Akanga, en el periodo predinástico, o sea, la escritura jeroglífica aparece antes de que se forme en sí, en concreto, la sociedad egipcia, ¿ya? Antes que se forme la sociedad egipcia, ya estaba la escritura jeroglífica. Mira, periodo predinástico, ¿ya? Por eso es importante el periodo predinástico. Periodo tinita. En el periodo tinita, profesor, ya comienza, digamos, las intenciones de unificar, la sociedad egipcia, ¿ya? Ya comienza la intención de unificar la sociedad egipcia. Recuerda, las ansias de poder hacen que uno ambicione ocupar más territorios, ¿ya? Entonces, la cuestión es ir conquistando a otras ciudades, ¿ya? Pero para ir conquistando otras ciudades, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ir a conquistar a otras ciudades? Pues un ejército, sí, necesitas un ejército, y un ejército fuerte para conquistar otras ciudades. Y acá, en el periodo tinita, se inicia, digamos, la primera unificación de todos los nomos, o sea, la primera unificación de la sociedad egipcia, ¿ya? Se da la primera unificación. ¿Con quién, profesor? Con el rey Menes, también llamado el rey escorpión, ¿ya? Profesor, ¿y si unifica toda la sociedad egipcia? O sea, ¿es el primer faraón? Sí, el rey Menes es el primer faraón de la sociedad egipcia. El rey Menes es el primer faraón, ¿ya? El rey Menes o rey escorpión es el primer faraón, ¿ya? Y como primer faraón y unificador del todo Egipto, va a proponer como principal capital Tinis, ¿ya? Él va a proponer como principal capital de todo Egipto Tinis, ¿ya? Tinis. Y por eso que el periodo se llama tinita. Bueno, chicos, sigamos con los periodos históricos de la sociedad egipcia, ¿ya? Ahora, ya vimos un poco de la predinástico y después vimos del periodo tinita, ¿ya? Ahora entremos de lleno a qué más periodo se viene. Mira, entramos al periodo antiguo o menfita. Profesor, cuando vamos a analizar el periodo egipcio, hay que verlo de esta manera, ¿ya? Cuando nosotros escuchemos nombres de faraones, escuchemos nombres de conflictos, hay que ver
que estamos involucrados en una sociedad en la cual quería o tenía ideas de expansión, ¿ya? Tenía ideas de expansión. Y cuando hay una sociedad que tiene ideas de expansión, o sea, de expandirse por más territorios, hay personas que van a querer ostentar el poder, que van a querer obtener ese poder. Imagínate, ¿no? Controlar vastos territorios, grandes territorios. O sea, va a haber muchas personas que van a querer, digamos, dirigir esos vastos territorios, que van a querer controlar todo ese territorio. Por lo tanto, acá en la historia de la sociedad egipcia vamos a ver muchos conflictos, ¿ya? Muchos conflictos y muchos personajes en la cual, digamos, van a querer intervenir, digamos, en esta sociedad, ¿ya? Así que no te marees un poquito, más bien hay que seguir un poco el juego de la historia para, digamos, tener un poco de claridad en los hechos. ¿Estamos? Listo. Estamos hablando del periodo antiguo o menfita. Profesor, ¿qué año más o menos está dando esto? 2780 a 2200 a.C., ¿ya? Mira, acá va a comenzar la tercera dinastía egipcia, ¿ya? Acá va a iniciar la tercera dinastía egipcia. ¿Ya, chicos? Como acá va a iniciar la tercera dinastía egipcia, el capital ahora va a ser Memphis. Memphis va a ser ahora una nueva capital egipcia. Ya no Tinis, como fue en el periodo tinita, sino Memphis ahora va a ser la nueva capital en la tercera dinastía egipcia. Por eso se llama el periodo menfita, porque Memphis es la capital, ¿ya? Estás encontrando la relación, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué va a pasar en este periodo, profesor? Mira, acá se van a construir las pirámides. Se van a construir las famosas pirámides. Profesor, me suena, pirámides, me suena. Yo sé que te suena y yo sé que ya te estás haciendo una idea de lo que es la pirámide. Sí, pirámides, mira, las pirámides. Estas pirámides se van a construir por primera vez en este periodo, en el periodo menfita o periodo antiguo, ¿ya? Recuérdate, estas pirámides. Y profesor, pregunta, ¿para qué se servían estas pirámides? Estas pirámides servían, ¿para qué? Esas servían como funeral, ¿ya? Como funeral de los faraones. Sí, eran las tumbas de los faraones. Se construyeron esto de ahí, este vasto, digamos, estructura arquitectónica para las tumbas del faraón. O sea, mira tú, mira la idiosincrasia que tenían ellos, la idea que tenían ellos de, digamos, de ser ellos los más, los elegidos para después de su muerte, construir tal o semejante infraestructura para solamente alojar su cuerpo, ¿ya? Entonces, profesor, ¿y por qué lo hacían esto? Porque esto lo hacían porque ellos tenían una creencia de la vida después de la muerte, ¿ya? Ellos tenían una creencia de la vida después de la muerte, que después lo vamos a ver detalladamente. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, se construyeron las primeras pirámides, ¿ya? Profesor, sustituyeron a las mastabas. Sí, sustituyeron a las mastabas, que eran, digamos, construcciones que antes se utilizaban para las tumbas de los faraones, ¿ya? Listo. Pirámide de Saqqara. El pirámide de Saqqara es unas pirámides escalonadas, ¿ya? Son pirámides escalonadas. Por común, digamos, por idea general, muchas personas escuchan pirámides y se imaginan las pirámides lisas, ¿no es cierto? Las pirámides lisas. Pero también hubo pirámides escalonadas, ¿no? ¿Como cuál, profesor? Como ya te lo dije, ¿no? Saqqara, ¿ya? Saqqara es una de las pirámides escalonadas. ¿Ya, chicos? Listo. Después de la tercera dinastía, la tercera dinastía, ¿por qué es importante? Recuérdalo, ¿por qué es importante la tercera dinastía? Por las pirámides, por primera vez se utilizan las pirámides. Y también se construye la pirámide escalonada, Saqqara, ¿ya? Bien, listo, entramos a la cuarta dinastía. En la cuarta dinastía, profesor, ¿qué se va? Se realizaron expediciones en Nubia y Libia. Ya la idea de expansión ya está latente, ¿ya? La idea de expansión ya está latente. Como la idea de expansión ya está latente, se inician las expediciones hacia Nubia y Libia, un poco más al oeste de África y después al este llegando casi hasta Asia, ¿ya? Se dan expediciones. Profesor, se impulsa el comercio marítimo. Hasta acá, mira. El mar Mediterráneo es uno de los puntos comerciales más importantes de nuestra historia. Repito,
el mar Mediterráneo es uno de los puntos principales más importantes de nuestra historia. ¿Por qué el mar Mediterráneo es uno de los puntos comerciales más importantes de nuestra historia, profesor? Porque el mar Mediterráneo conecta 3 continentes: Europa, África y Asia. Es por eso que el mar Mediterráneo es uno de los puntos comerciales más importantes de nuestra historia. El que controlaba el mar Mediterráneo controla todo este sector. Controla este sector del mundo, ¿ya? Mira, el que controla el mar Mediterráneo, mira qué sectores controla. Mira qué sectores controla. Entonces, el que controla el mar Mediterráneo controla todo ese sector del mundo. Entonces, la importancia de comercializar marítimamente en ese entonces era muy importante. ¿Ya, chicos? Listo. Acá también se va a dar la construcción de las pirámides más famosas que hasta el día de hoy siguen en pie. Sí, acá se va a dar la construcción de las pirámides más famosas que hasta el día de hoy siguen en pie. ¿Qué pirámides está hablando usted, profesor? Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, ¿ya? Keops, Kefren y Micerino. Hasta el día de hoy siguen de pie. Hasta el día de hoy siguen de pie y lo encuentran en la 4ª dinastía. ¿En qué periodo? En el periodo antiguo o menfita. Profesor, en esas pirámides, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están localizados? En Gizeh, ¿ya? Esas pirámides de Keops, Kefren y Micerino están localizados en Gizeh, ¿ya? En Gizeh. Profesor, ¿por qué le llaman Keops, Kefren y Micerino? ¿Por qué le llaman así a esas pirámides? Porque ahí están enterradas las tumbas del faraón Keops, del faraón Kefren y del faraón Micerino. Recuerda que las pirámides servían para las tumbas. ¿De quién? Del faraón, ¿ya? Entonces, por eso lo llamaron pirámide de Keops, Kefren y Micerino. ¿Estamos? Muy bien. Genial. Sigamos avanzando entonces. Profesor, ya están entrando a la onda expansiva. Ya están buscando más territorios. Pero eso también va a generar conflictos, ¿ya? Si la ambición va a crecer, si la ambición crece, también va a generar, digamos, envidias, ¿ya? Como genera envidias, entonces va a haber disputas por el poder. Va a haber disputas por el poder. Entonces se van a iniciar revueltas populares, rebeliones de los gobernadores y luchas de sacerdotes. Porque los sacerdotes también van a querer entrar al medio del asunto. Porque van a querer imponer su Dios. No, mi Dios es más poderoso que tu Dios. No, mi Dios es más poderoso que tu Dios. Y va a haber luchas de sacerdotes porque quieren imponer sus dioses. También acá se da la lucha de sacerdotes para el dios Ra y el dios Amón, ¿ya? Entonces, la lucha de poder es constante, ¿ya? Es muy constante. Profesor, se va a dar el periodo intermedio. Cada vez que nosotros mencionamos el periodo intermedio, relaciónalo con desorden, caos y conflictos, ¿ya? Más que nada en la sociedad romana, el periodo intermedio va a ser de desorden, caos y conflicto, ¿ya? Va a ser de desorden, caos y conflicto. Profesor, entonces, después de ese desorden, caos y conflicto que va a ser la sociedad romana, va a entrar un momento en el cual se calma todo porque va a intervenir alguien que va a unificar de nuevo a la sociedad romana, porque en el periodo intermedio se va a separar de nuevo la sociedad, porque como va a haber rebeliones, conflictos sociales, manejo de intereses, se van a separar las sociedades. Pero va a haber alguien que venga y los una de nuevo a todos. Profesor, ¿y quién va a ser ese personaje que una de nuevo por segunda vez a la sociedad romana? Ese personaje va a ser Mentuhotep II. Mentuhotep II va a ser el segundo, Mentuhotep II va a iniciar el primer periodo tebano. Profesor, ¿de qué año estamos hablando? 2050 a 1750 a.C., ¿ya? Y profesor, siguiendo con la relación, a ver, si Mentuhotep II va a iniciar el primer imperio tebano, profesor, ¿cómo se llama la capital del imperio tebano? Pues, Tebas, ¿no? Tebas. Y profesor, ¿estoy escuchando la palabra imperio? ¿Imperio? Sí, imperio tebano. ¿Por qué? Porque este Mentuhotep va a iniciar la expansión de Grecia, ¿ya? Va a iniciar la expansión de Grecia y la conquista de otros estados. Repito, la ambición de controlar vastos territorios estaba muy latente en estas épocas. O sea, de querer ir por más, y por más, y por más, y por más. Entonces la idea de imperio estaba latente, ¿ya? ¿Y qué es un imperio? Cuando un estado conquista a otro estado, ya se forma un imperio. Porque estás conquistando otro estado muy poderoso, ¿ya? El imperialismo va a nacer en estas circunstancias. Entonces, el primer imperio tebano va a ser con Mentuhotep
¿Ya? Listo. Profesor, se inicia la construcción de hipogeos. Hipogeos. Los hipogeos. Profesor, ¿qué es los hipogeos? Los hipogeos es otra forma de tumbas para los faraones, ¿ya? Digamos, son galerías subterráneas. Son galerías subterráneas donde también se enterraban a los faraones, ¿ya? Un poco dejando de lado las pirámides, ahora se va a implantar los hipogeos, ¿ya? Los hipogeos, galerías subterráneas que también servían para tumbas. Después de este desorden, del caos de nuevo que va a reinar este segundo intermedio, ¡wow!, va a aparecer que el periodo de apogeo o segundo imperio tebano, ¿ya? El segundo imperio tebano, o también la van a llamar periodo de apogeo. ¿Por qué periodo de apogeo? Porque acá se va a expandir a más no poder que la sociedad egipcia. La sociedad egipcia se va a expandir a más no poder en el segundo imperio tebano. Cada vez que te digan, y a ver, tú que eso has llevado historia, ¿cuándo se da la máxima expansión del imperio egipcio? La máxima expansión del imperio egipcio se va a dar en el segundo imperio tebano, ¿ya? En el segundo imperio tebano o periodo de apogeo, ¿ya? Profesor, acá se va a dar la dinastía séptima, ¿ya? La dinastía séptima de Tebas. ¿A quién le va a vencer? A los Hicsos, ¿ya? En la dinastía séptima de Tebas se van a vencer a los Hicsos. Hicsos, otro pueblo muy importante de Asia Menor, ¿ya? Los Hicsos es un pueblo muy importante de Asia Menor. Recuérdate que la sociedad egipcia no era la única. La sociedad egipcia no era la única, digamos, que estaba sumergiendo, que estaba apareciendo en este territorio, ¿ya? En este territorio del norte de África, sino también en Asia Menor estaban apareciendo otras sociedades que también tenían esas mismas ansias de poder, esa misma ansia de expandirse. O sea, varias sociedades están surgiendo y todas esas sociedades tienen esa mentalidad de expansión, ¿ya? De expansionismo. Entonces, digamos, Egipto no era la única, ¿ya? Egipto no era la única. El profesor, una de ellas era los Hicsos, pero los egipcios lo van a vencer. Los egipcios van a vencer a los Hicsos, ¿ya? A los Hicsos. Profesor, Tutmosis III alcanzó la máxima expansión de Egipto. Tutmosis III se alcanzó la máxima expansión de Egipto, como ya te venía diciendo. ¿Dónde se da la mayor expansión de Egipto? En el segundo imperio tebano. ¿Y quién va a ser? El faraón en la cual se encarga de dar esa máxima expansión? Tutmosis III, ¿ya? Tutmosis III. Profesor, entonces Tutmosis III va a pasar a la historia de Egipto por lograr la máxima expansión de su sociedad, ¿ya? Después va a aparecer un tal Amenofis IV. Amenofis IV va a pasar a la historia porque él va a dar una reforma que va a cambiar un poco la sociedad egipcia. ¿Qué reforma va a hacer Amenofis IV para que cambie un poco la sociedad egipcia? Él va a dejar de lado los dioses, todos los dioses, para solamente creer en un solo dios, ¿ya? Él va a dejar de lado a todos los dioses que existían para solamente creer a un solo dios. ¿Y qué solo dios quiere creer él? En el dios Atón, ¿ya? Amenofis IV solamente quiere creer en un solo dios, nada más, en un solo dios. Y dice, no, basta de adorar varios dioses, basta de ser politeísta. Yo solamente quiero adorar a un solo dios. ¿Quién es ese dios? A dios Atón, el dios del sol, ¿ya? El dios del sol. Y como ellos se creían hijos de sus dioses, él ya no se va a llamar Amenofis IV, sino se va a cambiar de nombre a Akenatón, ¿ya? Él se va a cambiar de nombre a Akenatón, ¿ya? Akenatón. Recuérdalo por favor, Akenatón. Listo. Muy bien. Entonces Amenofis IV va a generar todo un conflicto porque sus descendencias o algunos sacerdotes van a decir, no, faraón, cambia de opinión, vuelve al politeísmo, deja de creer en un solo dios, y va a crear una serie de conflictos, hasta que llega Tutankamón, ¿ya? Tutankamón, que va a ser yerno de Amenofis IV, ¿ya? Tutankamón va a restablecer los cultos a los demás dioses, ¿ya? Tutankamón va a restablecer el culto a los demás dioses. Así que de nuevo vuelve el politeísmo a Egipto. ¿Ya, chicos? Entonces, pero la particularidad de Tutankamón es que muera joven, ¿ya? La particularidad de Tutankamón es que muere joven, ¿ya? Va a morir joven. Además, es uno de los faraones en la cual se encuentra su tumba, ¿ya? Su sacrilegio, su sarcófago, ¿ya? Tutankamón es uno de los faraones que encuentran su sarcófago, ¿ya?
van a encontrar su sarcófago. Es muy famoso también el sarcófago de Tutankamón, chicos. Entonces se da el llamado periodo de el periodo de dominaciones, ¿ya? El periodo de dominaciones. ¿Por qué le llaman el periodo de dominaciones? Porque en esta etapa la sociedad egipcia va a estar dominada por otros imperios, ¿ya? La sociedad egipcia va a estar dominada por otros imperios. Chicos, por eso le llaman el periodo de dominaciones. Ya cada vez que te pregunten, ¿por qué le llaman el periodo de dominaciones? Porque la sociedad egipcia va a estar dominada por otros imperios, ¿ya? Por otros imperios. Recuerda que la sociedad egipcia no era la única que buscaba la idea de expansión, ¿ya? Sino había otras sociedades alrededor de ella que también buscaba esa idea de expansión. Y la sociedad egipcia era una sociedad rica, muy rica en costumbres, en ideas, también en materias primas, ¿no? En productividad. Por lo tanto, muchos imperios estaban viendo la posibilidad de conquistarla, ¿ya? Y profesor, ¿cuándo pasa esto? Pasa con Sanéctico III. Sanéctico III pierde con el rey persa. Va a perder con el rey persa. ¿Y cómo se llamó ese rey persa? Cambises I. Sanéctico III pierde todo el territorio egipcio con el rey persa, ¿ya? Egipto ahora se convierte parte del imperio persa, ¿ya? Egipto va a ser subsumido, ¿ya? Va a ser devorado por el imperio ¿qué? Por el imperio persa, ¿ya? Egipto ahora va a ser devorado por el imperio persa y la sociedad egipcia va a pertenecer a los territorios del imperio persa, ¿ya? Del imperio persa, ¿ya, chico? Entonces, pero después va a aparecer otro personaje, otro gran personaje en la historia universal. ¿De qué personaje se está refiriendo, profesor? Alejandro Magno. Alejandro Magno va a ser un personaje que va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque va a ser un gran conquistador, ¿ya? Un gran conquistador. Profesor, Alejandro Magno conquista Persa, ¿ya? Conquista Persa. Ahora, Alejandro Magno conquista Persa, pero Persa, ¿a quién estaba sometiendo? A la sociedad egipcia, ¿sí o no? A la sociedad egipcia. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista Persa, a la vez, ¿a quién está conquistando también? A la sociedad egipcia, ¿ya? Entonces, Alejandro Magno conquista Persa e instala en el mismo Egipto, la ciudad de Alejandría, ¿ya? La ciudad de Alejandría. Entonces, Egipto ya no se va a llamar así Egipto, sino se va a llamar la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría. ¿Gracias a quién se llama la ciudad de Alejandría? Pues gracias a Alejandro Magno. ¿Te das cuenta de la relación? Alejandro Magno va a fundar en Egipto la ciudad de Alejandría. Muy bien, gracias. Esto le llaman Alejandría porque en honor a quién? Alejandro Magno. Muy bien. Entonces, y la tercera dominación va a ser la dominación romana, ¿ya? La dominación romana. Profesor, ¿y cómo va a pasar la dominación romana? La dominación romana se va a dar por una serie de hechos, pero principalmente porque Octavio va a llegar hasta Egipto, porque Marco Antonio y Cleopatra estaban ideando que la ciudad o la sociedad romana, su capital sea Alejandría. La idea de Marco Antonio era que le pertenezca a Roma, pero que él gobierne desde Alejandría, o sea, desde Egipto, ¿ya? Desde Egipto. ¿Junto con quién? Junto a su amante Cleopatra, ¿Ya, chicos? Entonces ahí se da una historia de amor en la cual Octavio llega hasta Egipto y se declaran la guerra y se combate en varias batallas. La última batalla, ¿cómo se va a llamar? El combate de Actium. El combate de Actium, donde va a ganar Octavio. Y Octavio va a asesinar a Cleopatra y a Marco Antonio. Por lo tanto, Octavio llega a Roma fundando el Imperio Romano. Pero esa es otra historia, ¿ya? Entonces, hasta acá tenemos este proceso histórico que ha llevado a Egipto, digamos, que ha llevado a Egipto a lo largo de su historia. Después de ahí, Egipto también va a pasar por muchas circunstancias, pero lo más importante es que hasta el día de hoy persiste la sociedad de Egipto, ¿ya? Hasta el día de hoy persiste la sociedad de Egipto, y no solamente persiste con el nombre Egipto, sino persiste todavía las costumbres, las tradiciones y las historias que aún quedan, digamos, en su medio geográfico. ¿Ya, chicos? Ahora vemos las características principales de esta sociedad. Ahora hablemos sobre las características de la religión egipcia, ¿ya? Vamos a comenzar por lo más importante. La religión. Sí, la religión. Mire, la religión va a jugar un papel muy importante en la sociedad egipcia.
Inclusive podría decir que la religión juega un papel muy importante en las sociedades que se van desarrollando de aquí en adelante, ¿ya? ¿Por qué la religión juega un papel muy importante? Porque los dioses van a jugar van a jugar un papel primordial en la vida cotidiana de los pobladores, de las personas. Inclusive va a jugar un papel muy importante en la vida cotidiana del faraón, ¿ya? Inmiscuyéndose en muchas de sus decisiones, ¿ya? Estos dioses van a protagonizar o tienen sentimientos igual que los seres humanos, se pueden casar, pueden tener hijos, etcétera, etcétera, cosas. O sea, viven una vida como si fuera un humano, ¿ya? Viven una vida normal como si fuera un humano, ¿ya, chicos? Entonces, el papel de la religión va a ser muy importante. Profe, dioses politeístas, varios. Teísta, Dios, varios dioses, ¿ya? Varios dioses. El politeísmo es varios dioses, van a tener varios dioses, ¿ya, chicos? Características rituales, buscaba asegurar el favor divino y la vida después de la muerte, ¿ya? En la sociedad egipcia se creía en la vida después de la muerte, ¿ya? Y para ello ellos tenían que obrar bien, digamos, en vida, para que después en muerte puedan tener, digamos, la dicha de permanecer eternamente. ¿Ya, profesor? Entonces, ¿qué mito, qué ritual cuenta todo eso? El llamado el juicio de Osiris, ¿ya? El juicio de Osiris. El juicio de Osiris, o sea, primero, ¿quién es Osiris? Osiris es el dios de la otra vida, o el dios de la ultratumba, ¿ya? Osiris. Profesor, ¿esto dónde lo cuentan? En el libro de los muertos, ¿ya? En el libro de los muertos. Un libro muy importante en la sociedad egipcia. Profesor, ¿qué cuenta? El paso de las personas hacia Osiris, hacia el mundo de Osiris, ¿ya? Hacia el mundo de Osiris. Más o menos, ¿de qué se trata este relato, esta leyenda del juicio del dios Osiris? Mira, comenzamos por el primer acto. Después de muerto una persona, esta persona se encuentra con Anubis, ¿ya? Se encuentra con Anubis. ¿Anubis qué es? Anubis es el dios con cabeza de chacal. Es muy reconocido Anubis, el dios con cabeza de chacal. Es el dios, representa el dios del embalsamiento o el dios de la momificación, ¿ya? El dios de la momificación. ¿Ya, chicos? Mira, Anubis acompaña al recién difunto hacia la sala central, ¿ya? En la mano derecha va a tener al recién difunto y en la mano izquierda va a tener el cruzado. El cruzán, digamos, es uno de los crucifijos más importantes en la sociedad egipcia, ¿ya? Entonces, este va a ser el primer acto. Anubis acompañando al recién, digamos, fallecido hacia la sala central donde se encuentra Anubis. Ahí en la sala central donde se encuentra Anubis va a estar una balanza, la balanza de Mat. Mat es una diosa, digamos, de la justicia, del valor, ¿ya? De la verdad, ¿ya? Ahí va a estar la balanza de Amak. En esa balanza se va a pesar el corazón del recién difunto, ¿ya? Se va a pesar el corazón del recién difunto con una de las plumas de Mag, ¿ya? Una de las plumas de Mag. Digamos, si el corazón pesa más, que la pluma de Mag, es que por él ha actuado mal en vida. Si el corazón pesa más que la pluma de Amak, es porque esa persona ha actuado mal en vida, ¿ya? Pero si el corazón y la pluma pesan igual, tienen el mismo peso, él ha obrado con justicia, con valor, con decisión. Entonces, si pesa igual la pluma con el corazón, entonces él es un justo, Y los justos pasan al tercer acto. Ya el tercer acto, donde es acompañado por Horus. Horus acompaña al justo con Osiris. Y es ahí donde Osiris le da la bienvenida al mundo de los muertos. Profesor, ¿qué pasaba si el corazón pesaba más? Pues este corazón va a ser devorado ¿por quién? Este corazón va a ser devorado por Amuk, un monstruo, ¿ya? El monstruo Amuk, ¿ya? El monstruo Amuk va a devorar el corazón de ese ser, de esa persona, y va a desaparecer para siempre. Ya va a desaparecer para siempre. Entonces ahí tenemos un poco el relato de lo que significa el libro de los muertos. Este relato influenciaba mucho en las decisiones y los actos de las personas en la sociedad egipcia.
¿De chicos? Listo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan, digamos, compartido conmigo estos conocimientos. Y sin más, yo me despido hasta el próximo video. Cuídense, chicos.